Hola a todos. Hoy les voy a presentar un ejercicio sobre el principio de Arquímedes. ¿Sí? El enunciado dice así: ¿cuál es el peso aparente de un cubo cuyo volumen es de 0,001 metro cúbico y su masa de 10 kilos, que se sumerge completamente en un fluido de 1000 kilos por metro cúbico de densidad? Bueno, vamos a empezar a sacar los datos del enunciado. Bueno, dice que tenemos un cubo. Bien, un cubo cuyo volumen es 0,001 metro cúbico. Su masa, 10 kilos. Y dice que se sumerge totalmente, ¿sí? Totalmente sumergido en un fluido cuya densidad es de 1000 kilos por metro cúbico, ¿sí? La densidad del fluido. ¿Bien? Bueno, nos pregunta el peso aparente. Esa es la pregunta del problema. Bueno, tenemos que pensar qué dice el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes dice que el peso aparente es igual al peso real menos el empuje, ¿sí? ¿Bien? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, el peso real es el peso del cubo fuera del fluido, ¿sí? ¿Cómo se calcula el peso real? El peso real es como lo calculábamos siempre, la masa por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Vamos a hacer la cuenta. La masa, 10 kilos. Por la gravedad, la aceleración de la gravedad es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Si hacemos la cuenta, nos da 98 newton, ¿sí? Ese sería el peso real. ¿Y qué sería el peso aparente? Sería el peso que tiene ese objeto sumergido en el fluido. ¿Por qué decimos que es aparente? Porque, bueno, justamente cuando nosotros sumergimos un objeto dentro de un fluido, sentimos que es más liviano. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que el fluido opone resistencia a que nosotros sumerjamos el objeto, ¿sí? Dicho de otra manera, cuando nosotros, por ejemplo, hagamos de cuenta que tomamos una pelota y la queremos meter dentro de una pileta, ¿sí? Nosotros la queremos meter, empujamos hacia abajo y vamos a notar que tenemos cierta resistencia por meterla. Bueno, pero ¿qué es lo que hace la pelota? Se hace espacio, ¿sí? Va empujando al líquido, ¿sí? Para poder meterse, se va haciendo espacio. Entonces, el líquido le aplica una fuerza llamada empuje, ¿sí? El empuje, que lo vamos a llamar E, es el peso o la masa, ¿sí? El peso del líquido desalojado. O sea, sería la masa del fluido por la gravedad, ¿sí? Sería el peso del líquido desalojado, ¿ok? Esa es la fuerza empuje. Entonces, el peso aparente va a ser justamente la fuerza peso menos el empuje. Pensémoslo así. Tenemos el cubo, hagamos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos el cubo que ya está sumergido. Sobre él actúa la fuerza peso, que sería el peso real, ¿sí? Y el fluido le va a aplicar en sentido contrario el empuje, ¿sí? Es por la reacción. A esta fuerza le aplica esta reacción, que es el empuje. Entonces la fuerza resultante va a ser el peso aparente, ¿sí? Si yo a esta le resto esta, eso es lo que va a pesar el objeto, ¿ok? Entonces, vamos a volver acá. Entonces, el empuje dijimos que era el peso del líquido desalojado, o sea, el peso del fluido desalojado. Por eso pusimos masa del fluido por gravedad. Ahora, por ejemplo, si nosotros acá multiplicamos y dividimos por volumen del fluido, ¿sí? Multiplico y divido, ¿sí? Y después lo demás lo dejo igual. Acá observamos que aparece masa sobre volumen es densidad del fluido. Tenemos la densidad del fluido por el volumen del fluido desalojado por la gravedad. Esta es la fórmula que vamos a utilizar
para calcular el empuje, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a reemplazar el empuje. ¿Cómo nos quedaría? La densidad del fluido son 1000 kilos por metro cúbico. 1000 kilos por metro cúbico. Por el volumen del fluido. Bueno, eso es lo que puede variar, depende de si el objeto se hunde, flota, ¿sí? Entonces, en este caso nos dice que se sumerge completamente. Entonces, este cubo al sumergirse totalmente, el volumen del líquido desalojado va a coincidir con el volumen del cubo, ¿sí? Porque se sumergió todo, entonces desplazó justamente su volumen de fluido. Entonces, el volumen del fluido es igual al volumen del cubo, en este caso. Sería 0,001 metro cúbico por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Si hacemos esta cuenta, tenemos 1000 por 0,001 por 9,8. Nos da 9,8 newton, ¿sí? Entonces, ya tenemos el peso real y tenemos el empuje. En consecuencia, podemos calcular el peso aparente usando el principio de Arquímedes. El peso aparente era el peso real, que son 98 newton, menos el empuje, que son 9,8 newton. Y esto nos da 98 menos 9,8, 88,2 newton. Ese sería el peso aparente de este cubo al estar sumergido en agua. Bueno, espero que les sea de utilidad este video y en el próximo haremos otros ejercicios del principio de Arquímedes. Nos vemos hasta la próxima.